El director del Instituto Guatemalteco de Migración informó que sostuvo una reunión con el embajador de los Estados Unidos, William Popp, con el fin de crear acuerdos migratorios de apoyo a las masivas caravanas de migrantes que han transitado de manera irregular por el país durante los últimos días, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Muy importante, hemos estado viendo como país que ha ingresado un volumen grande de ciudadanos venezolanos, ecuatorianos, diferentes nacionalidades, y se llegó a tener esta reunión con el embajador de los Estados Unidos y muchas agencias que están dentro de la embajada para llegar a acuerdos migratorios, para saber cómo nos pueden apoyar, cómo podemos entre todos tomar este asunto tan importante como es esa cantidad de venezolanos que hemos visto en los últimos días incrementarse. Tomamos esas acciones. Ellos están dispuestos a colaborar como siempre lo han hecho. Hay que hacer ver de que Guatemala está trabajando muy bien en el tema migratorio junto con los Estados Unidos y con todos los otros países, porque este es un problema regional donde entre todos estamos buscando soluciones, viendo cómo podemos tomar y poder apoyar a los diferentes ciudadanos de otras nacionalidades y principalmente también velar por el factor humano, que es el que nos preocupa también muchísimo. Respecto a la alerta naranja que se tiene en la institución debido al flujo migratorio, Stuart Rodríguez destacó que se continúa con la alerta y se refuerzan los operativos de identificación de los extranjeros que transitan en el país. Como IGM, junto con Policía Nacional, junto con la PGN, estamos en la protección de los menores, estamos en la protección de los ciudadanos, en este caso venezolanos, que hemos visto que se ha incrementado muchísimo. En los últimos días estos operativos alerta naranja lo que da es ver realmente cuál es la situación migratoria, en dónde están, en qué condiciones y en qué factor humano podemos apoyarlos. Si son menores, la PGN y SOCEP están apoyando, y si son mayores, ver realmente cuál es su situación migratoria para proceder a primero apoyarlos humanitariamente, ver si necesitan un médico, si necesitan comida, si necesitan alguna situación, y luego de ver su situación migratoria, si no cumplen los requisitos del Código de Migración del IGM, serán expulsados del territorio guatemalteco. Y bueno, esa es la alianza que se busca, el apoyo también que se está pues gestionando con Estados Unidos para hacer frente a la situación migratoria. Sabemos y lo hemos analizado entonces en esta semana cómo se ha aumentado el flujo migratorio de diferentes nacionalidades, especialmente de los venezolanos, y que Guatemala pues ha sido el país de paso para que cumpla su objetivo, que es llegar hacia los Estados Unidos, licenciado Clavería. ¿Cómo ve usted esta alianza que se pueda tener y la cooperación que existe entre Guatemala y Estados Unidos por este tema? Pues vea, Sandy, yo pues lo único que puedo plantear es que efectivamente yo he venido viendo esto desde hace ya varios años y que la migración, en lugar de reducirse, se ha incrementado. Por lo tanto, significa que la firma de convenios o de tratados no sirve absolutamente de nada, sino son acciones las que pueden servir para detener el flujo migratorio. Y esas acciones están directamente relacionadas con el desarrollo que se puedan plantear en países como los nuestros, o como Venezuela, como Cuba, como el Ecuador, en donde también hay problemas, pero que efectivamente el ingreso de otros capitales y otras empresas podría de alguna manera ir conteniendo la migración. Pero pretender que con ayudas o con la firma de convenios se vaya a detener la migración, por favor. Yo estoy convencido que esto se incrementa, esto no baja, esto se va a incrementar de aquí en adelante. Y además es un fenómeno que no solo se está produciendo en la región centroamericana, en el hemisferio y en el mundo, que es cosa distinta. Por lo tanto, yo creo que es muy oportuno que los norteamericanos también vean y entiendan que países como los nuestros, al final, que somos también víctimas de la migración, porque el grueso de la migración mundial, no le estoy hablando del hemisferio, mundial, al final se queda en este país y de aquí intentan pasar para Estados Unidos. Ese es el punto, la verdad, y hemos visto que en los últimos meses este flujo migratorio se ha ido incrementando, claro. Que aparte de esto, también es que vemos que los países tampoco es que están buscando cambiar las realidades, porque
la manera de ir reduciendo el flujo migratorio es que los países tengan mayores oportunidades para otorgarle a sus ciudadanos que sean más seguros, para que también la inseguridad no sea uno de los motivos por los cuales estas personas busquen migrar, porque en muchas ocasiones no es que ellos sueñen con abandonar su país, sino que no tienen otra alternativa, porque o se quedan en su país pero se mueren de hambre, o se quedan en su país pero los pueden matar, porque a veces son incluso amenazados, a veces ya no pueden con la inseguridad también. Entonces son problemas que tenemos en común y que lo vemos entonces que en nuestro país también son algunos de los motivos por los que guatemaltecos abandonan el país y se van entonces en busca del famoso sueño americano. Entonces el punto aquí es, ¿qué están haciendo los países para que esta realidad cambie y para detener o reducir el flujo migratorio? Porque estamos en las mismas situaciones. Desde el año pasado venimos hablando, de hecho, del aumento de la migración en los distintos países. Hemos visto cómo distintos grupos han recorrido nuestro país también como paso para llegar hacia México y luego llegar a los Estados Unidos. Y no vemos que cambien porque tampoco vemos que las realidades también latinoamericanas estén mejorando. Y creo que es un factor muy importante, más que buscarle o echarle la culpa a Estados Unidos, por ejemplo, o buscar que ellos vengan y resuelvan el tema, cuando realmente son problemas que también cada país tiene que ir viendo. Claro, en el caso de Venezuela es un problema político. Claro. En el que efectivamente se afectó a su población, pero al final son los venezolanos quienes lo tienen que resolver. Pero usted tiene razón, yo sí creo que efectivamente tampoco se va a detener. Y creo que es bueno que el señor director de Migración se reúna con el embajador de Estados Unidos, pero eso es exactamente lo mismo que han hecho un montón de funcionarios antes, y al final el resultado es el mismo. El incremento de la migración cada vez va a ser mayor. Yo insisto, yo creo que la solución está en que efectivamente se generen oportunidades, pero que esos capitales que se trasladan a los países en busca de oportunidades, porque hay mano de obra barata, porque está la tierra, está todo, vengan y que inviertan en estos países. Porque yo me acuerdo que en el plan, no sé si era el último plan que los norteamericanos plantearon para el Triángulo Norte en el tema migratorio, eran 3.000 millones de dólares repartidos entre los tres. Y no sé si 4. Eso ya empezó. Y de todos modos, ¿cuánto le puede tocar a cada país y de qué le van a servir? O sea, es muy difícil. Yo creo que el tema no va por ahí. El tema no va por recibir ayudas o dádivas de ellos. Eso no es el punto. El punto es generar oportunidades y trabajo para los guatemaltecos y para los demás países que lo necesitan. No es que nos regalen, yo creo que al contrario, si nos regalan nos están haciendo mucho daño. Ese es el punto, porque el dinero se acaba. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Mientras que si se dan las herramientas para que las personas puedan trabajar, porque sabemos, en Guatemala hay muchas personas que de verdad tienen un gran talento, tienen la fuerza, la energía para pues trabajar, ¿no? Pero las oportunidades son las que en muchas ocasiones no se tienen. Yo no quisiera hacer de menos ese esfuerzo que se está teniendo en este momento, esos acercamientos entre el Instituto de Migración y el gobierno de los Estados Unidos, porque también hay que ver algo. ¿Qué más puede hacer el Instituto de Migración, por ejemplo, más que buscar estas alianzas y ver de qué forma dentro de sus funciones puede hacer? El punto aquí es qué están haciendo las otras instituciones para poder entonces cambiar la situación y poder también apoyar en esta reducción del flujo migratorio, incluso dentro de nuestro país. ¿Qué están haciendo los otros países para buscar también este objetivo? Es que cada quien que asuma su responsabilidad. Es que no se puede. Es que no se puede, Sandy. No hay solución definitiva. No hay solución. Para la es que vea, yo quiero creer que efectivamente se podría detener fácilmente, pero no es cierto. Usted va a ver que de ahora en adelante se va a incrementar el flujo migratorio. De hecho, se está incrementando. ¿Por qué? Porque cada vez las condiciones económicas y de violencia son peores en cada uno de estos países. Sí, así es. Y la gente lo que quiere es comer. Le pongo un ejemplo. De los guatemaltecos que se van por hambre o por violencia y que los vuelven a regresar a Guatemala, vuelven a intentar, aunque se mueran, sabiendo que tienen la posibilidad de morirse. Igual todos ellos. Entonces, ¿cómo? Yo no estoy diciendo que no sea oportuno el trabajo que hace Migración, pero no soluciona el problema. Porque tampoco ni siquiera podemos detenerlos a los venezolanos. ¿Y hacia dónde los retornamos?
Sí, más se tardan en retornarlos que ellos en volver a... Pero, por ejemplo, ¿cómo vamos a retornarlo si necesitaríamos para eso, si son 5,000, 10,000, 15,000 o 25,000 venezolanos y cubanos y ecuatorianos, regresarlos a sus países de origen? ¿Y cómo los vamos a regresar? Por avión. ¿Y de dónde? ¿Cómo? No se puede. Entonces, no es que yo sea pesimista, es que es un problema muy complicado porque está directamente relacionado con hambre. Sí, con falta de oportunidades y también inseguridad. Para cerrar este tema, yo quiero mostrar una información también para ir finalizando con este análisis que tenemos, porque el gobierno de Joe Biden ha dejado los pasos que considera necesarios para tener una frontera ordenada, segura y bien gestionada al mismo tiempo que tratan a las personas de manera justa y humana. Construir un sistema de inmigración moderno que proteja la frontera es una de las propuestas. Considerar las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente. Fortalecer también los esfuerzos regionales de gestión de la migración en el norte y Centroamérica y abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, que ya las hemos abordado acá. También entre las medidas que destaca el gobierno estadounidense se encuentran brindar apoyo humanitario, ampliar el acceso a la protección internacional, establecer centros de recursos para la migración en los países del Triángulo Norte, reiniciar y expandir el programa de menores centroamericanos, el CAM, expandir también el procesamiento de refugiados en la región, ampliar el acceso a visados de trabajo temporal en la región y reducir la acumulación de visados pendientes de inmigrantes. Son algunas de las propuestas y el apoyo también entonces que se propone por parte de Estados Unidos. Este es el análisis que tenemos para ustedes. Así cerramos también esta parte informativa y de análisis de los temas destacados. Es importante poder abordar estas temáticas. Licenciado Clavería, muchas gracias por estar con nosotros y compartir también en estos análisis que son muy importantes. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Sandy, un buen fin de semana para todos en casa. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, Noticias Internacionales con Andrés Estrada.